Para este capítulo dejaremos de lado el análisis de datos y volveremos más en sí a la programación y el desarrollo de software. Este tema tocó un poco en el capítulo 1 del libro, pero ahora vamos a entrar con más detalle bueno, entonces aquí vamos a hablar sobre las expresiones, como son las expresiones aritméticas, booleanas, y también vamos a hablar sobre los tipos de datos, ya sean tipo numérico, tipo complejo, tipo carácter, tipo lógico. También vamos a hablar sobre las estructuras de datos, como los vectores, las matrices, las listas y también la indexación. La mayoría de las expresiones que evaluamos hacen un cálculo y obtienen el resultado, pero algunas expresiones tienen efectos secundarios como las asignaciones y aquellas que usualmente evaluamos debido a los efectos secundarios. Las primeras expresiones que vamos a conocer son las expresiones aritméticas. Entonces, estas las vimos en el capítulo 1 del libro y recordamos un poco de las expresiones que allí aprendimos, como los operadores unitarios, el más y el menos, donde el más no hace nada mientras que el menos cambia el signo de su operando. Luego están los operadores infix para la suma, resta, multiplicación y división. Para los valores booleanos, los que son true y false, también tienen operadores lógicos. Estos varían en referencia a cómo tratan los vectores. La versión de un solo carácter aplicará el operador elementwise y creará un vector, mientras que la versión de los dos caracteres solo busca el primer valor entre los vectores. Normalmente usamos la versión de dos caracteres en estructuras de control como if, ya que estas no operan en vectores en ningún caso, mientras usamos la versión de un solo carácter cuando necesitamos calcular con aritmética booleana, cuando queremos que nuestras expresiones funcionen como expresiones vectorizadas. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos básicos. Primero hay que recordar que estos tipos son de tipo numérico, entero, complejo, lógico y carácter. Primero que todo vamos a hablar del tipo numérico. Estos son los que obtenemos cada vez que escribimos un número en R. Podemos probar si un objeto es numérico usando la función is.numeric o consiguiendo el objeto de clase. Todos los operadores aritméticos funcionan como los operadores booleanos que vimos anteriormente cuando operan en más de un valor, es decir, operan en forma elemental en vectores. Esto lo vimos en el primer capítulo cuando hablábamos de expresiones vectoriales. Normalmente se utilizan para enteros. En R, el 2, el número 2 no es un entero, es de tipo numérico, que es el tipo más grande que contiene todos los números de punto flotante, así como los números enteros. Para obtener un entero hay que hacer que el valor sea explícitamente un entero, y lo podemos hacer usando la función as.integer o escribiendo L después del literal. El tipo complejo, si alguna vez necesitamos usarlo o trabajarlo en R, se construyen agregando un número imaginario, o sea, un número seguido de la letra I, a cualquier número o explícitamente usando la función as.complex. El número imaginario puede ser cero, si crea un número complejo que solo tiene una parte real distinta de cero. También se tienen los, los de tipo lógico. Los valores lógicos son los que obtenemos si escribimos explícitamente true o false, pero también es lo que obtenemos si hacemos, por ejemplo, una comparación. Para finalizar los tipos de datos, vamos a terminar con los tipos de datos carácter. Estos son los que obtenemos cuando escribimos una cadena, como la mundo, generalmente se hace en la programación. Eh, y a diferencia de algunas lenguas, el carácter no solo significa un carácter, sino cualquier texto. Ahora vamos a continuar con las estructuras de datos. Para construir estas estructuras de datos, esencialmente es necesario concatenar tipos más simples con los más complejos. Los bloques de construcción básicos son los vectores, que son secuencias de valores del mismo tipo, y listas, que son secuencias donde los valores pueden tener diferentes tipos. Bueno, primero vamos a hablar sobre los vectores. Ya hemos visto que los vectores muchas veces en este libro
por lo que deberíamos estar familiarizados con ellos. Siempre que hemos visto expresiones que involucran números individuales, hemos visto realmente vectores que contienen un solo valor, por lo que nunca hemos visto nada que no fuese un vector. Pero ahora consideramos aspectos más técnicos de los vectores. Lo que hemos llamado vectores hasta ahora es técnicamente conocido como secuencias atómicas. Estas son cualesquiera secuencias de los tipos básicos descritos anteriormente. Puede crear estos concatenando vectores básicos mediante la función C. Puede de manera similar a los otros tipos convertir explícitamente un valor en un carácter, es decir, una cadena, usando la función as.character o mediante algún otro operador o función. Por ejemplo, el operador dos puntos o la función rep. Podemos probar si es de tipo vector usando la función is.atomic. La razón por la que se mencionan estas secuencias atómicas es el término técnicamente correcto para lo que hemos llamado vectores hasta ahora. Es que también hay algo en R que se llama explícitamente un vector. En la práctica no hay confusión porque todas las secuencias atómicas se han llamado vectores. Para las matrices, en primer lugar cabe aclarar que si vamos a utilizar una matriz, es solo un vector adimensional. Puede definir las dimensiones de un vector utilizando la función dim. Establece uno de los atributos de los que hablamos anteriormente, donde se especifica el número de filas y el número de columnas que desea que tenga la matriz. Al hacer esto, los valores del vector irán en la columna en forma de columna, es decir, los valores en el vector irán primero a la primera columna y luego a la siguiente columna, y así sucesivamente. Puede utilizar la matriz de función de convergencia para crear matrices y allí puede especificar si desea que los valores vayan por columna o por fila utilizando el parámetro bRow. Una vez que usted tenga la matriz, hay mucho apoyo para hacer álgebra lineal en R, pero hay algunas cosas que usted necesita saber. En primer lugar, el operador asterisco no realiza la multiplicación matricial. Para hacer esta multiplicación matricial es necesario el operador porcentaje asterisco porcentaje. También las listas, como los vectores, son secuencias, pero a diferencia de los vectores, los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo de objeto y no tienen que ser del mismo tipo de objeto. Esto significa que puede construir estructuras de datos más complejas. Por ejemplo, se puede elaborar una lista con dos vectores o más. También podemos observar cómo los vectores no se concatenan como lo haríamos si combináramos con el carácter C y los paréntesis. El resultado de este comando es una lista de dos elementos que resultan ser ambos vectores. No tenían que tener el mismo tipo, tampoco podríamos hacer que una lista como esta, que también consta de dos vectores, pero de diferentes tipos. Dado que las listas pueden contener otras listas, se pueden crear estructuras de datos muy similares a las de un árbol en forma muy natural. Para aplastar una lista en un vector utilizando la función unlist, esto obligará a los elementos de una lista a convertirse en el mismo tipo. Por supuesto que ya se requiere de los vectores. Continuando con nuestra exploración acerca de nuevas funciones de R, llegamos al control de las estructuras. El control de las estructuras determina el flujo de la ejecución de un programa. Se puede lograr una declaración o expresión tras otra, pero eventualmente se tendrá que hacer una cosa en lugar de otra, dependiendo de los resultados de un cálculo. Y aquí es donde se entran las estructuras de control. R2 posee dos tipos de estructuras de control. La primera de ellas son los select, conocidos como if o declaración. Los segundos son los loops, son lazos como los ciclos for, while o declaraciones de repetición. El primero que encontramos son las declaraciones de selecciones. Este se caracteriza principalmente por la función if, la cual es una condición que tiene dos posibles salidas, el sí y el no. El primer ejemplo que vemos es el if, la condición de un boolean, es decir, si es 1 o 0, y dentro de su cuerpo la acción de hacer algo.
como comentario. Marca error el programa debido a que boolean no es una función, no función, mejor dicho, un objeto declarado dentro del programa. O se puede escribir de la manera utilizando la condición de if and else como dos salidas y como dos funciones con dos cuerpos, en donde if, si cumple la condición, se ejecutará el primer cuerpo de la función señalado, y else, si no se cumple la condición planteada en el if, se ejecutará otra función completamente distinta, es decir, con dos salidas y con dos funciones distintas, a diferencia del primero, en donde teníamos el cuerpo de una función y si no cumplía la misma, el programa paraba. También se puede mezclar incluyendo en else and if. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora tenemos tres posibles salidas. Es decir, para nuestro ejemplo, tenemos números mayores a cero, números menores a cero y la condición que hace falta, si es igual a cero. En cada una tendrá su cuerpo. El primero será las condiciones de x menores a cero. Para este ejecutará el primer comando que dice negative x. El else and if, es decir, si no cumplió por la condición igual a cero, continuará, si no es menor a cero, entonces continuará con los mayores a cero. Y en este caso, si cumple la función, continuará ejecutará la función handle position x y si no cumple finalmente esta posición, si no es mayor y si no es menor a cero, la única restante es que sea x igual a cero, que vemos que tiene su comentario respectivamente. Un poco más abajo vemos una función en una sola línea a lo que sería equivalente a la anterior. Se puede incurrir en el error de olvidar o omitir los corchetes de nuestras funciones. Esto puede ser catastrófico debido a que los corchetes nos marcan el cuerpo de la función y si no lo delimitamos simplemente el programa va a marcar error en cuanto no conoce el inicio y el fin de la ejecución de la función. Es decir, acá de arrancazo nos marcó error en 1 y en 2 y el primero debido a que no cerramos el primer if y por ende está esperando todavía el cuerpo de la función if. La manera correcta de realizarlo es incluyendo los corchetes, en donde limitamos la ejecución del programa. Continuamos con los loops o declaraciones. Se utilizan para iterar un conjunto de elementos a partir de una secuencia. El primero que encontramos es el ciclo for. El ciclo for es uno que se requiere de una variable auxiliar que generalmente se denomina int. El ciclo for se caracteriza debido a que recorre una manera delimitada al vector que se marca en los argumentos, que en este caso 1, 2 puntos, 4, que quiere decir que el vector va a recorrer desde 1 hasta 4. Y en el cuerpo de nuestra función tenemos que imprimir la posición de i para demostrar que realmente este está recorriendo el vector como lo señalamos. Muestra de que esto está bien es el resultado que tenemos 1, 2, 3 y 4 que revelan la correcta ejecución de la función. Recordando que el que recorre el ciclo es la función auxiliar i y no nuestras funciones externas, entonces si deseamos conocer o recorrer funciones externas por medio de un ciclo for, recurrimos a nuestra función sekalong. Como vemos en el ejemplo, declaramos un vector de tres componentes tipo string, en donde por medio del ciclo for recorremos cada una de sus componentes e imprimimos la posición de i y la posición de i elemento dentro del vector. Se puede pensar que por medio de la función lect, que conocemos, es la que me señala la longitud del vector, podamos delimitar el final de i. Esto es erróneo, debido a que hay programas que sí lo valen, pero R no lo vale, y por ende marca error. La forma correcta de hacerlo es como se muestra a continuación.
Si se desea parar un ciclo for antes de que se cumpla su actividad final a partir de la declaración de los argumentos de la variable i, se puede utilizar la función break. La función break me va a abortar todo el procedimiento que haga falta. Por ejemplo, en este caso tenemos un ciclo for que va a recorrer desde 1 hasta 100 en los números impares y me va a imprimir el valor del número del número impar. Pero como le colocamos una condición de que si i es mayor a 5, abortemos totalmente nuestro ciclo. Vemos como nada más imprimió tres valores, 1, 3 y 5, entendiendo estos como menores a 5. El siguiente loop que encontramos es el ciclo while. El ciclo while, a diferencia del ciclo for, no requiere una variable auxiliar. Y este simplemente se basa a través de una condición planteada. En el ejemplo vemos en la declaración de una variable i igual a 1. En este caso, nuestro ciclo while se va a ejecutar siempre y cuando nuestra variable i sea menor a 5. Vale aclarar que esta variable i es completamente independiente a la i declarada en el ciclo for. En este caso, nuestro cuerpo de nuestra función va a generar que imprimamos la posición de nuestra variable i. Y después de que la imprimamos, le sumemos una de esta para no crear un bucle dentro del programa, debido a que si no hacemos esto simplemente va a marcar error el programa, debido a que no aumentar y el ciclo se estancará. Vemos cómo imprime únicamente 4 valores, entendiendo estos como los 4 valores menores a 5. Esta condición se repetirá las veces necesarias según la condición planteada. Finalmente, vemos cómo es posible mezclar loops con declaraciones de selección. Como vemos, utilizamos una nueva herramienta de loop como es repeat y la mezclamos con una condición if y la abortamos. Bueno, a continuación es hora de trabajar las generalidades de una función y en segunda instancia trabajaremos las funciones recursivas. Para ello, como muchos de nosotros sabemos, una función está compuesta por diferentes partes que hace que ésta se ejecute, donde en primera instancia encontramos el nombre y es la parte de la función que nos hace distinguir nuestra función, que le da cierto tipo de identidad. Normalmente se dice que para que una función sea fácil de recordar, su nombre tiene que ser mnemónico, tiene que ser un nombre que no tiene que ser extremadamente largo, sino de fácil codificación. Asimismo, la función también está compuesta por una serie de argumentos, donde un argumento o un parámetro es el medio a partir del cual podemos expandir el ámbito de variables locales de funciones hacia otras funciones y además quienes nos permiten establecer comunicación entre las diferentes funciones que podemos poseer. En última instancia, una función también posee una expresión. Las expresiones normalmente es lo que denota lo que hace la función cuando nosotros la llamemos. El cuerpo de las funciones también se pueden considerar como una expresión, pero seguido a esto también esas expresiones se pueden denotar como declaraciones y estas declaraciones se distinguen de las expresiones porque la actividad de la función se tiene que introducir en un corchete. Es solo que tal secuencia de enunciados es también una expresión, solo que la distinguen los corchetes. El resultado de ejecutar una serie de declaraciones es el valor de la última sentencia denotada en nuestra función. A modo de ejemplo, la siguiente función imprimirá una instrucción
y devolverá 5, porque las sentencias en el cuerpo de la función son primero una sentencia print y luego solo el valor 5 será el que va a ser devuelto. Asimismo, nosotros tenemos el concepto que normalmente no se escriben funciones sin argumentos, pero tenemos uno o más argumentos formales, lo que nos hace posible hacerlo en el siguiente ejemplo. Entonces, los argumentos en su forma más simple son solo nombres de variables. Se asignan valores cuando se llama la función y estos pueden utilizarse dentro del cuerpo de la misma función. Unos conceptos básicos de las funciones son los argumentos nombrados, donde el orden de los argumentos es importante cuando se llama a una función, porque estos determinan qué argumentos se establecen en qué valores. Si una función tiene muchos argumentos, sin embargo, puede ser difícil recordar siempre el orden, por lo que hay varias formas y alternativas para poder nombrar y especificar qué variables vamos a denotar a qué valores a la hora de generar los argumentos con algún tipo de nombre y poder llamarlos. Asimismo, los parámetros por defecto, cuando se define una función, pueden proporcionarse valores predeterminados a parámetros. Un ejemplo es este. Foo es el nombre de nuestra función y acá tenemos nuestro argumento y nuestro cuerpo de la función. Los valores del parámetro por defecto se utilizan siempre que no se proporcione el parámetro en la llamada de la función. Por consiguiente, los valores de retorno se llama la función y el valor que se retorna, el valor devuelto de una función es la última expresión en la sentencia, ejecutadas en el cuerpo de la función. Si la función es una secuencia de sentencias, esta es solo la última instrucción en la secuencia, pero usando estructuras de control puede tener declaraciones diferentes como la última instrucción, perdón. Asimismo, existe un concepto denominado evaluación perezosa. En R, las expresiones se asignan a la función de los parámetros, por lo que otorga ciertos beneficios, como el primer beneficio es que hace que los parámetros predeterminados sean más flexibles. Entonces, a modo de concepto, la evaluación perezosa le permite especificar parámetros predeterminados que dependen de otros parámetros en un contexto en el que esos parámetros son desconocidos, pero viene el premio del valor del parámetro dependiendo del contexto en la primera vez que se evalúa. Si solo fuera para poder especificar variables de esta manera, podríamos, por supuesto, tener una solución que no involucre la rareza que se tenga en la función. Los alcances. El alcance en R es léxico.
Esto significa que si una vez una variable se utiliza en una función, pero no se define en la función o parte de los parámetros de la función, entonces R comenzará a buscar hacia afuera en el código desde donde se creó la función. Esto significa esencialmente buscar hacia afuera, hacia arriba, desde el punto en el código hacia donde se especifica la función, ya que una función se crea cuando se ejecuta el código, donde se ha definido la función. A modo de ejemplo, consideres el siguiente código. Entonces, aquí vemos que tenemos una variable global x y una función f, que toma un argumento del parámetro y dentro de f definimos la función g, que está entre los corchetes, que ni define ni toma como argumentos formales las variables x o las variables y, pero sí las devuelve. Entonces, evaluamos g como la última sentencia en f, de modo que se convierte en el resultado de llamar f a la última línea. Dentro de g no hemos definido x o y, por lo que para encontrar sus valores, R lo que hace es buscar hacia afuera, desde donde g se crea. Entonces encontrará el argumento de la función f para obtener desde allí y continuar hacia afuera para encontrar x en el nivel global. Es decir que las variables a las que g hace referencia son las variables y no los valores en el momento en que g se crea. Por lo que si actualizamos las variables después de crear g, también cambiaremos el valor que g devuelve. Si cambiamos las variables de g, pues obviamente los valores que rebotan al llamar la función van a cambiar. Ya en segunda instancia, saliendo de las generalidades de lo que es una función, hablaremos de las funciones recursivas. Una función recursiva es aquella que se llama por sí misma. La base de la recursión es dividir suficientemente el problema hasta que se logre manejar directamente. Entonces, un ejemplo clásico son los factoriales. Para el factorial tenemos una base natural de 1, donde 1 factorial es 1. Así podemos escribir una implementación recursiva de la función factorial como la siguiente. El nombre de la función es factorial. El argumento pues lo tenemos en n y las expresiones es que vamos a crear un if con un else, donde vamos a hacer que el valor de n menos 1 sea el factorial y lo rebote en el nombre de nuestra función. Con esto se da por terminada la exposición.